Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Muy buenos días, amigos televidentes, gracias por estar en sintonía. Esto es Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21. En sintonía para conversar hoy en diálogo. Este martes 25 de abril, Luisa Mayoa le saluda. Ernesto López está disfrutando de su periodo de vacaciones, así que hoy nos acompaña en el estudio ya el director general de Migración y Extranjería. Está con nosotros el señor Ricardo Cucalón, a quien le damos la más cordial bienvenida, con quien vamos a estar conversando en la primera parte del programa. ¿Qué tal, director? Buenos días, gusto saludarlo. Buenos días, Luis, y buenos días a tu teleaudiencia, buenos días a todo El Salvador y afuera del Salvador, toda la gente que nos escucha, nuestra querida diáspora, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos para servirles, para responder las preguntas que ustedes deseen y para responderte a ti, que eso es el entrevistador en turno. En turno, sí, así mismo. Gracias, director. Hay mucho de qué hablar y sobre todo después de un periodo de vacaciones que Migración, me imagino, estuvo activa en un 100% para poder atender a la cantidad de personas que visitaron nuestro país. Bueno, en lo que nuestro querido El Salvador, toda la gente se fue de vacaciones, nosotros en Migración estábamos trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Nos fue un gusto, un placer. Gracias a Dios todo salió bien, todo salió según lo planeado, todos trabajamos de la mejor manera. Tuvimos un recinto para atender a toda la gente antes de que llegaran a las fronteras, en este caso las Chinamas, que es la frontera más concurrida. Tuvimos un repunte, digamos así, nos preparamos más o menos para unas 350,000 personas, pero tuvimos 100,000 personas más. 451,381 personas entraron al país y salieron. Y salieron. No, por todo, sí. Pero eso fue un agrado para nosotros. Tuvimos el aeropuerto internacional, Monseñor Arnulfo Romero, también bastante concurrido, pero todas nuestras posiciones estuvieron llenas, toda la gente se quedó satisfecha por el servicio que le dimos y eso para nosotros es un gran agrado. Y es que están, a través de Migración están viendo cruceros, aeropuertos, todos los puntos habilitados. ¿Dónde se dio la principal atención? ¿Dónde se da más flujo de personas? El flujo en la parte terrestre, como te decía, y se lo informaba al pueblo salvadoreño, se da en las Chinamas, que por cierto recién la reinauguramos, fue modernizada esa frontera, como también lo ha sido el Amatillo y como también lo ha sido Anguiatú. Son 3 fronteras que están siendo modernizadas, al día de hoy ya están listas, ya están trabajando con la modernización que se le incluyó y así van a ser todas las demás fronteras terrestres que tenemos. Igualmente el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero ha sido modernizado, ha sido cambiado, tenemos a toda nuestra gente trabajando arduamente ahí, 24 horas de verdad ahí, 7 días de la semana. El aeropuerto de Ilopango también, un saludo para mi querido amigo Federico Alniker, que está haciendo todas las gestiones desde CEPA para la modernización de ese aeropuerto en Ilopango. Y es que también mencionaba el tema de atenciones. Le quiero consultar, el director, sobre la atención en los puntos fronterizos terrestres habilitados como tal. La gente durante este periodo de vacaciones reportaba problemas, por ejemplo, con Honduras. No deja de afectar que no sean unificadas las fronteras y pueden tener una atención en El Salvador, pero se encuentran con algunas trabas en los ingresos. ¿Se da la recomendación a los que están cruzando del lado de El Salvador de cómo evitar este tipo de problemas? Nosotros tenemos una comunicación muy fluida con los directores generales de Migración, en este caso con Guatemala y con Honduras, que son los países con los que lindamos, sí. Y tratamos de que las vías sean en ida y vuelta, como decimos, de tal manera que nuestros compatriotas, tanto los que nos visitan de afuera, como también nuestros hermanos guatemaltecos u hondureños, puedan tener las mismas facilidades que nosotros estamos dando. Hasta el día de ahora, la verdad, no hemos tenido mayor problema en cuanto a dificultades de poder
pasar fácilmente. Tenemos de hecho una política de paso fácil, tanto con Guatemala como con Honduras. ¿Esta es una nueva gestión migratoria como tal? Esta es una nueva gestión migratoria, como te repito, anteriormente, a mí particularmente hablando, no me gusta mucho hablar ya del pasado, porque me gusta mejor ver el futuro. Pero estamos trabajando arduamente, conjuntamente. Alan es el director general de Migración en Honduras. Stuart es el director general en Guatemala. Stuart Rodríguez. Buenos amigos, buenas personas con las que nosotros nos llevamos muy bien, particularmente hablando. Casi hablamos todos los días de la semana para ponernos al día cómo podemos hacer para poder trabajar mejor. Cada país, es cierto, tiene sus políticas, cada país tiene su manera de trabajar, cada país toma sus decisiones, pero siempre vamos buscando que sean unificadas. Queremos una Centroamérica unida. ¿Qué podemos decir de la actual Dirección de Migración y Extranjería? ¿Qué ha cambiado y a qué se le ha apostado para mejorar los servicios? Bueno, hemos cambiado, te puedo asegurar que hemos cambiado un 100%, y eso no solamente lo digo yo, a mí me agrada cuando escucho al pueblo salvadoreño, cuando escucho extranjeros venir en el aeropuerto internacional o alguna de nuestras fronteras terrestres diciéndonos, mire, qué bonito está ahora, qué bien está el servicio, qué rápido. Antes teníamos estos problemas, y nos cuentan todos los problemas que existían antes. Te cuento, por ejemplo, siempre dentro de mi política no estar repitiendo las cosas del ayer, pero es bueno también tenerlas a la mano para no volver a cometer los mismos errores. Como hay un aforismo que dice, no podemos tener resultados diferentes cometiendo los mismos errores. Tenemos el aeropuerto, por ejemplo, allá, Oscar Arnulfo Romero, en el cual nosotros encontramos 5, 6, 7 posiciones. Yo lo comparaba con algunas instituciones privadas donde dan servicios privados, que tú llegas y hay 7 posiciones y solo tenés 2 personas, dos, 3 servidores ahí, y entonces te tardas un mundo en el servicio que te van a prestar. Como usuario he sufrido eso, y como director general empezamos a implementar políticas de las cuales de 23 posiciones que hay, 23 posiciones están al servicio de la gente. De tal manera que el paso por el aeropuerto es mucho más fluido, mucho más rápido. La gente está más cómoda. Obviamente no es una cuestión de 2 minutos, ¿verdad? Porque los vuelos, en la mayoría, en los bancos de vuelos de la mañana, por ejemplo, tenemos más de 2.000 personas que atender. Igualmente al mediodía, igualmente en la noche. Estamos atendiendo 2.000, 3.000 personas diarias, y eso nos lleva a tener un fluido grande, pero que estamos atendiéndolos de la mejor manera y con la mejor rapidez y en busca de la excelencia, como es mi tema. Muy bien. En cuanto a esto, también ahora se abrió nuevas recepciones, se están abriendo nuevos destinos. ¿Se ha incrementado la cantidad de flujo, la cantidad de personas que están atendiendo en el aeropuerto? Tenemos un incremento más o menos del 30% en venidas de la gente. Nada menos ayer tuvimos una reunión con la gente, con todos los funcionarios de Copa, con todos los ejecutivos de Copa. El día de ayer nos visitó el gerente regional de esa compañía. Hemos tenido reuniones también con Avianca, hemos tenido reuniones con Aeroméxico, y estamos llevándonos de la mano, tratando de mejorar cada día más los servicios que se prestan de parte de ellos y de parte de nosotros. Somos instituciones que estamos trabajando conjuntamente con ellos. Ahí estamos viendo en pantalla ahorita a los ejecutivos de la aerolínea que te mencionaba, que fue el día de ayer, y eso nos lleva a trabajar mejor cada día más. Muy bien, esto es hablando solo de recepción y de movilización de personas, pero previo a esto también se hace una etapa, por ejemplo, la de pasaportes, por ejemplo. ¿Cómo está entrega de pasaportes? ¿Cómo se ha ampliado la red? ¿Y cómo está funcionando actualmente este sistema? Vuelvo y repito, la gente no me va a dejar mentir. Anteriormente llegabas y te tardabas un mundo para que te dieran un pasaporte, o ponían un sinfín de trabas y un sinfín de documentos que ya están allí. Los abogados no me van a dejar mentir tampoco, que existe la LPA, y
la ley de procedimientos administrativos nos ordena a que las cosas las hagamos más expeditas, más rápidas, y en ese orden estamos trabajando. Te pongo un ejemplo. Anteriormente llegabas a migración por tu pasaporte para renovarlo o para pedirlo y decías, bueno, mire, yo perdí mi pasaporte, y entonces venían y te pedían la partida de nacimiento de nuevo. Y en tu partida de nacimiento no había ningún cambio. No hay razón por qué pedir una partida de nacimiento si no ha habido ningún cambio, no hay ninguna marginación. Y si se te pregunta, mire, ¿usted ha cambiado algo de su partida? ¿Ha cambiado algo de su documento? No. Y si esos documentos nosotros los tenemos ya en nuestro sistema, que ahorita tenemos también aprovechando una buena relación con el RNPN, donde tenemos nosotros una base de datos del RNPN, donde tenemos el DUI de la gente, inmediatamente nosotros buscamos ese DUI, buscamos esa partida de nacimiento. Al tenerla nosotros en nuestro sistema, no tengo por qué volvértela a pedir. Se comparte la información. No tengo por qué mandarte. Imagínate que llega una persona de Perquín, por decir un lugar lejano, allá por la Unión, y le decimos, mire, fíjese que tiene que ir otra vez a su pueblo, ¿verdad?, a recoger la partida porque aquí la necesitamos porque va a pedir de nuevo, aunque no haya cambiado nada. No puede ser. Entonces, todas estas cosas pequeñas, pero que hacen grande el servicio, las hemos ido cambiando, y ahora la gente está recibiendo un servicio más expedito, más rápido y más funcional para ellos. ¿Que es un nuevo software, es un nuevo sistema que han estado implementando, o simplemente voluntad? No solamente es un nuevo software, exactamente, es la voluntad. Es que toda la parte técnica, toda la parte tecnológica debe de ir aunada al servicio que tú quieres prestar como persona. No podemos dejarle todas las máquinas. Nosotros tenemos que tener, como yo le digo a mi gente, a que le mando un gran saludo, un gran abrazo a todos esos más de 1000 empleados que trabajamos en migración, los cuales sin ellos yo no pudiera hacer absolutamente nada. Les quiero dar las gracias aquí públicamente por su trabajo arduo y por esa sonrisa que presentan todos los días en la mañana. Esa gente que se levanta a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana en el aeropuerto para atender los bancos de vuelo, y que están con aquel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su país. Cuánto gusto. Esa es una buena actitud. Además de eso, tenemos la parte tecnológica, que la tenemos muy avanzada, donde te estás tardando minuto y medio en atenderte en el aeropuerto, minuto y medio en atenderte en una frontera terrestre. De hecho, te quiero contar algo, recordarle a la gente también que visitó Guatemala, por ejemplo, en las Chinamas, como en las fronteras con Honduras también, nuestros oficiales están allí al servicio sin que usted se baje del carro. No es necesario que usted se baje de su vehículo al pasar la frontera, ni siquiera cuando va en los buses. Por eso hay un prechequeo. Siguen funcionando los sistemas de prechequeo. Hay un servicio de prechequeo con anterioridad. A 4 o 5 kilómetros antes de la frontera tenemos un lote donde están todos los buses, y ahí prechequeamos sin que la gente tampoco se baje de ahí. Nosotros vamos al bus, nosotros nos subimos al bus, nosotros chequeamos a la gente sentadita ahí en su silla, tranquila, con la comodidad con la que deben de viajar. Eso es lo que queremos. Ahí estamos viendo ahorita, por ejemplo, perdón Luis, ahí en las Chinamas estamos viendo en pantalla cómo es que atendemos a nuestra gente, y la gente se va muy contenta. ¿Y hay un mejor control de esta manera, sin que se bajen de las unidades? ¿Se tiene mayor control de las personas, ingresos y salidas? Tenemos un control, exactamente, nosotros, el control migratorio, de hecho así se llama. Hay una unidad de control migratorio. Un saludo para Moisés, que es nuestro jefe ahí de fronteras terrestres, al cual le mando un saludo. Él está encargado de todas las fronteras terrestres, y estamos controlando y sabemos perfectamente bien la gente que entra y la gente que sale. Director, aprovechando, ¿hay algunos cambios en cuanto a la salida de menores de edad? ¿O siguen utilizándose los mismos parámetros? Los cambios que deben de ocupar, buena pregunta, Luis, esa, y siempre insisto en esto, los cambios consisten en la ley. Okay. Nosotros, los abogados, debemos de estar al tanto de la ley, y los que están ejerciendo la profesión deben de saber de que pues ya la Lepina dejó de existir el 31 de diciembre del año pasado. Ahora estamos con la nueva ley Crecer Juntos. Es una ley que exige ciertos requisitos, algunos recogidos de la ley anterior,
otros se fueron implementados. Hay que hacer bien los permisos. Le hago un llamado a los notarios para que los permisos que se autoricen dentro de sus funciones sean dentro de la ley, valga la redundancia de la palabra. ¿Por qué razón? Hay nuevo formulario, ¿verdad? Porque y están los formularios ahí en la página. Si no se cumplen esos ¿cómo se llama? Requisitos. Esos requisitos, entonces a nosotros se nos hace difícil poder dejar salir a un menor de edad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay tráfico de menores y nosotros estamos en contra del tráfico, estamos en contra del coyotaje. Estamos trabajando arduamente con la Policía Nacional Civil para que podamos capturar a esas personas irresponsables llamadas coyotes. Si usted se dedica a coyotear, si usted es un coyote, vamos detrás de usted. No lo dude que lo vamos a capturar. ¿Cómo se realizan este tipo de mecanismos de control o de operativos, de controles migratorios, para evitar justamente esto, el tráfico de personas como tal? Nosotros tenemos capacitaciones todos los meses con nuestro personal. Nosotros en las fronteras terrestres hacemos análisis de las personas. Hay cosas que obviamente no te puedo decir porque es decirle a la gente cómo lo trabajamos. Pero sí hemos capturado, estamos capturando. El día de ayer fueron capturadas 2 personas que se dedicaban a llevar gente para afuera del país. Imaginamos que con rumbo a los Estados Unidos. Y se ponen a la orden de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Tenemos conversaciones con el jefe de crimen organizado de la Fiscalía General de la República. Tenemos conversaciones con la jefe de trata de la Fiscalía General de la República. Estamos trabajando con organizaciones internacionales como CBP, como FBI. Tenemos un trabajo arduo de inteligencia también para poder llevar a cabo estas capturas. Bajo también su dirección está el modelo de patrullas fronterizas. ¿Cómo opera esta unidad? Las patrullas fronterizas son un equipo que está trabajando para vigilar las fronteras terrestres. Es un equipo que está trabajando para vigilar las carreteras en las cuales se conducen algunos autobuses que creemos que pudieran tener personas que se dedican al coyotaje y personas que llevan a ellos ahí adentro de los buses para poderlas conducir a Guatemala con rumbo a los Estados Unidos. Ese no es un viaje seguro, ese no es un viaje que le va a garantizar absolutamente nada. Lo que puede pasar es que lo dejen en el camino tirado y pierda su dinero, pierda su casita, pierda su rancho, pierda su ganado. Y eso es lo que nosotros no queremos. Estamos trabajando en esa área, estamos proveyéndole a la gente la oportunidad de poder trabajar en El Salvador. Tenemos nexos y convenios con el Ministerio de Trabajo, con el cual conseguimos trabajo para esta gente y le ofrecemos esas posibilidades para que se quede aquí en El Salvador. El sueño americano no está en los Estados Unidos, el sueño americano está aquí. Estábamos viendo en las imágenes, director, controles en la patrulla fronteriza, principalmente en los puntos no habilitados, en zonas de difícil acceso. Vemos que están en compañía de la Policía Nacional Civil, incluso de comandos Zumpul de la Fuerza Armada. Es un trabajo en conjunto que realizan. Tenemos un trabajo conjunto, como te decía. Bueno, en realidad, recordar que nosotros, Luis, somos un gobierno articulado. Todas las instituciones trabajamos de la mano. En este caso que estamos tocando lo de las patrullas, trabajamos de la mano con la Fuerza Armada, nos acompañan a nosotros en los patrullajes que hacemos en toda la República, en todos los más de 189 puntos fronterizos no habilitados, mal llamados puntos ciegos. Y fíjate cómo le llamaban, ¿verdad? Punto ciego. ¿Por qué? Yo me pongo a preguntar, ¿y por qué le llamaban punto ciego? Si todos sabemos, o la mayoría conoce. Si ahí los vemos, los vemos, sabemos dónde es, dónde están, quiénes son los que pasan por ahí. Ahí no hay un parque donde van a ir a pasear, ahí no hay un río donde se van a ir a bañar por diversión. Ahí van a pasar un río, ahí van a pasar un terreno escabroso para llegar a otro país y poder seguir el rumbo que este coyote les quiere enseñar, cosa que no es debida. Entonces nosotros sí conocemos eso y por eso nosotros no le llamamos puntos ciegos, le llamamos puntos no habilitados. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Hay sectores donde están cruzando
personas que viven en estos puntos aledaños a los puntos no habilitados de Honduras principalmente, y ustedes han iniciado una etapa de carnetización de estas personas. ¿De qué se trata y cómo se controla esto? Buena pregunta también y buena oportunidad que me da para explicar esa parte. Muchos de nosotros, más aquellos que ya cruzamos los 50, recordaremos que quedaron ciertos bolsones en el área de Honduras cuando aquella sentencia de La Haya se dictó. Hay gente que vive del lado de Honduras, pero que nació en El Salvador. Y hay gente que nació en El Salvador y vive del lado de Honduras. A esa gente, ahora muchos menores de edad, les estamos proveyendo de un carnet, el cual les facilita el paso por esos lugares, sin que tengan ningún problema ni con migración, ni con Fuerza Armada, ni con Policía Nacional Civil. Nosotros en esos casos nos apoyamos con OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, al cual le agradezco públicamente todo su apoyo. Tenemos 2 máquinas donadas donde hacemos los carnets. Están emitiendo. Son carnet totalmente, hacer de cuenta y caso que ves el DUI. Lástima, no sabía que me ibas a tocar ese tema, pero ahí estamos viendo ahorita la última campaña de carnetización. Ahí están los carnets. Okay. Esa es la última campaña de carnetización que fue hace 15 días, 2-3 semanas. Estuvimos allá en la frontera con Honduras. Tuvimos más de 450 personas diarias. Estuvimos viernes, sábado y domingo. Para nosotros nos fue satisfactorio poderle dar a toda esa gente una estabilidad. Se le da una certeza jurídica. Eso te iba a decir ahorita. En ese punto. Eso te iba a decir. Una estabilidad jurídica a la gente para que la gente esté tranquila. Como puedes ver allí en las imágenes que se están mostrando, ahí está también la Procuraduría, está Policía, está Fuerza Armada también. Pero estamos diciéndole a la gente, nosotros estamos con ustedes, estamos para cuidarlos, estamos para garantizarles sus derechos. Y ahí está el tránsito vecinal totalmente, ves ahí ese grupo de personas. Vecinal fronterizo, decía ahí. ¿Y cómo lo está tomando, por ejemplo, Honduras? ¿Están en coordinación, están apoyándose también con las autoridades de Honduras? Sí, tenemos totalmente apoyo de las autoridades de Honduras para este evento, respetan esa cuestión. Que han dejado, digamos, que El Salvador carnetice y que puedan... Ellos están conscientes, y es lo que te digo de las pláticas que tenemos conjuntamente de dirección a dirección. Nos llevamos eso y obviamente se lo informamos a nuestro ejecutivo, que en este caso son los señores presidentes de cada una de las naciones, para que puedan estar al tanto de lo que estamos haciendo. Muy bien, también me voy a llevar el tema al Aeropuerto Internacional de El Salvador, porque hace un par de semanas veíamos también la implementación de nuevos sistemas para poder pasar los pasaportes, y muchas veces sin llegar a la ventanilla ya estamos prechequeados. ¿Se están también modernizando los ingresos al aeropuerto internacional? Estamos trabajando con el pasaporte electrónico. Es un pasaporte que nos ha tomado un poco más de tiempo del que creíamos, por 2 cosas. Primero, porque lo quisimos ampliar a mucho más de lo que habíamos pensado al principio. El pasaporte electrónico no es solamente el pasaporte per se. El pasaporte electrónico es también maquinaria de primer mundo, la cual estamos obteniendo de la mejor manera. Ya vamos a entrar en esa parte de licitaciones. Acordate que hay una nueva ley también para licitar, y eso también nos ha llevado a que peguemos un freno para hacer las cosas bien, para hacer las cosas transparentes. Pero por ahí creo que hay un render que les trajimos para que vea el pueblo detrás de lo que vamos. Esperamos que eso sea lo más pronto posible. Ya tenemos muy avanzadas los términos de referencia para tener eso. Lo que estamos viendo ahorita es lo que vamos a utilizar en el aeropuerto internacional, que es un sistema por medio del cual es la lectura del pasaporte electrónico. Ya no necesita pasar tanto por una ventanilla como ahora, sino que va a ser mucho más rápido de lo que estamos haciendo, porque va a haber una lectura de rostro, una lectura también de huellas,
y eso nos va a permitir a tener mayor seguridad de la gente que entra y sale de nuestro país. Esas puertas electrónicas, llamadas puertas inteligentes, son puertas que, si acaso hay una detección de que la persona es buscada o requerida por Interpol, inmediatamente se enciende una luz roja, se cierran las puertas y llega la autoridad correspondiente para proceder a la detención de la persona que está siendo requerida. Igualmente se hace un estudio del equipaje que pueda llevar, y eso nos da a nosotros una mayor seguridad para nuestro país. ¿Se tiene un cálculo de cuánto podría estar implementado este sistema, o al menos pues esperamos que antes de noviembre tengamos ya todo completo, porque nos está tomando el tiempo con esto que te repito, que es la nueva ley, para poder tener las licitaciones listas. Son sistemas que ya se implementan en varios aeropuertos del mundo, de primer mundo, digámoslo así, que se estarían implementando acá en el país. Son sistemas nuevos, son sistemas novedosos que ya obviamente están en países del primer mundo. Y es que nosotros no queremos ser un país del tercer mundo. No nos gusta ni ser país del tercer mundo, ni patio trasero, ni delantero de nadie. Lo que nos gusta es estar a la vanguardia, y es lo que nuestro presidente nos ha ordenado. Y en ese orden es que estamos trabajando, y esperamos pronto, muy pronto, poderles entregar estos beneficios al pueblo salvadoreño. Ahora, el manejo, hablando de esto, también El Salvador se ha puesto en el foco turístico de muchos. Durante el periodo de vacaciones llegaron cruceros con una gran cantidad de turistas. ¿Cómo se atiende, director, a este flujo de personas también? ¿Cómo Migración atiende a estas personas? Hemos tenido cruceros, y ahí un saludo para mi querida y estimada Morena Valdés, ministra de Turismo, con la cual también estamos trabajando de la mano en esas áreas. Hemos recibido cruceros con más de 1.200 pasajeros. Tenemos una logística con el equipo que atiende a los turistas cuando vienen. Me refiero a gente del crucero mismo, del cual nos hacen llegar los manifiestos del crucero donde vienen la gente, y nosotros, con anterioridad al atracamiento en el muelle de parte del barco, nosotros ya tenemos el conocimiento de la gente que viene, de tal manera que cuando la gente se baja del crucero es igual de rápido su atención. ¿Por qué? Perdón. Porque la gente que se baja, estos 1.200, 1.500 personas que se bajan del crucero para visitar El Salvador, van a diferentes lugares. Sí. Van a la Costa del Sol, van al centro histórico, van al volcán de Izalco, van a Sonsonate, y están los buses esperándolos, están los microbuses esperándolos, de tal manera que el servicio de migración debe ser rapidísimo, y eso es lo que estamos haciendo. Hasta ahora la gente se ha quedado admirada, los capitanes de los barcos se quedan admirados del servicio que estamos prestando, porque iniciando esos servicios somos punta de lanza en Centroamérica para esos eventos. Muy bien, director, vamos a hacer la primera pausa del programa, 6 de la mañana con 58 minutos. Conversamos con el director general de Migración y Extranjería, el licenciado Ricardo Cucalón, con quien vamos a seguir hablando un tema que ha generado interés, director, e incluso hasta polémica en redes sociales, el interés sobre la cantidad de personas que están llegando desde la India. Para que nos aclare ese punto, director, porque también hemos visto que personas incluso han manifestado cosas que ni vale la pena, creo, mencionar en redes sociales, porque también son personas que han ingresado de forma legal. Ya medio me lo contaba antes de entrar al aire, así que vamos a venir hablando de este punto. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21 a través de Cadena Megavisión AM en los canales 15, 19 y 21. Hoy conversamos con el director general de Migración y Extranjería. Está con nosotros el licenciado Ricardo Cucalón, con quien le hacía una pregunta antes de irnos a la pausa. Director, hasta alarma, que me parece de verdad preocupante por cómo la gente ve este tema. Hemos visto
el incremento de personas que llegan de la India a El Salvador, al menos acá en la colonia Escalón. Personalmente yo he visto a varias personas, no sé si es por trabajo, si vienen por turismo, y si nos aclara este tema, director, y cuál es el tipo de ingreso de las personas, porque muchos de ellos le preguntaban, no es que estén de forma irregular en el país. Fíjate que me llama la atención eso porque sí, yo también me he dado cuenta de los comentarios xenofóbicos, tengo que decirlo, xenofóbicos. Parece que nos estamos volviendo un poco discriminatorios y eso es malo, la verdad. El país está abierto a la gente, el país está abierto al mundo. Nosotros no podemos negarle la entrada a absolutamente nadie, a menos que sea por un impedimento legal o por un impedimento de orden seguridad nacional. En este caso de nuestros hermanos, porque son hermanos, son seres humanos y por lo tanto somos hermanos del mundo. Señores provenientes de la India vienen y se caracterizan quizás por su vestimenta y eso ha hecho, creo, que llame la atención. ¿Por qué te digo esto y por qué se lo digo al pueblo? Porque aquí nos visitan brasileños en iguales cantidades, aquí nos visitan mexicanos en iguales cantidades, aquí nos visitan ecuatorianos en iguales cantidades. No hay ninguna diferencia. Al país, ahora que se está abriendo el mundo, ahora que al país lo conocen, no por las pandillas, no por la guerra, por ese sufrimiento en el que nos tuvieron estos gobiernos corruptos del FMLN y de Arena, sino que nos conocen por ese deseo de trabajar, sino que nos conocen por esas olas preciosas que nos dan nuestras playas, nos conocen por ese carisma que tenemos como salvadoreños para atender a la gente. Y la gente quiere venir. Todas las personas provenientes de la India en nuestro organigrama son clase A. ¿Qué significa eso? Significa que no necesitan visa para entrar a El Salvador. También eso había que aclararle, porque alguien me decía ayer, bueno, mira, y que hay El Salvador da visas para venir. Claro que damos visas. Bueno, y vamos a aclarar esos puntos, nos va a explicar también las categorías. Sí, claro que damos visas para venir. Nosotros tenemos visas consultadas, visas consulares. Las visas consultadas, no voy a extenderme en ese tema, claro, Luis, porque es casi como dar una clase. Son 200 tantos países que... Sí, o sea, no voy a extenderme tanto, pero las visas consultadas son visas que son requeridas por gente que está fuera del país, que no es exenta de visa. No voy a mencionar tampoco los países porque no creo que sea necesario, pero estas personas que quieren venir de esos países deben anunciarse. Vamos a decirlo así en palabras más llanas y claras. Deben anunciar que quieren venir al país. Ese requerimiento viene de la Dirección General de Migración y es por medio de este servidor que se otorga la visa o se deniega. Muchas veces se ha denegado una visa consultada. Y las visas consulares son todas aquellos visas que también piden las personas de países que no son exentos de visa, pero que van a los consulados a pedir el permiso para poder entrar a El Salvador. Y los cónsules entregan una visa. Esa se llama una visa consular. Prácticamente son 3 categorías, los clase A, que no necesitan los exentos de visa. Exentos de visa. Y en este caso los indios, porque son provenientes de la India, que hay que aclarar esa parte, mucha gente les llama hindúes, y no es correcto esa terminología porque el hinduismo es una religión, entonces vamos a llamarles como su nombre es, indios. Estas personas provenientes de la India son exentos de visa. Y que conste, este gobierno no estipuló que fueran exentos de visa. Este gobierno ya encontró ese estatus migratorio así, de tal manera que cuanta gente quiere venir de la India y llene los requisitos, ¿cuáles son? Que traiga su boleto de ida y vuelta, que demuestre que a qué viene el país, que traiga una reserva de hotel, que demuestre su calidad en el país de donde proviene. Mira, es increíble la calidad de gente proveniente de ese país,
para que pueda estar en nuestro país. Hay ingenieros, arquitectos, hay gente que ha venido y están viniendo de paseo, quieren conocer El Salvador. No nos debe de extrañar, ya no nos debe de extrañar que quieren conocer El Salvador. Lo que debe de hacer es alegrarnos. Tú lo acabas de decir, lo he visto en el Paseo General Escalón. A mí nadie me ha dicho, mire, yo he visto robando a alguno de ellos, jamás. Entonces no tenemos por qué alarmarnos, tenemos mejor que contentarnos que mucha gente está viniendo al país. Todas las personas que hemos visitado los Estados Unidos, y lo voy a poner de ejemplo porque es un país de migrantes, vemos gente andar a Nueva York, sí, y ahí vas a ver gente... Multicultural. Exacto, es multicultural, ahí vas a ver gente de todas las nacionalidades y nadie se extraña. ¿Por qué? Porque estás en Nueva York. Pues ahora no nos extrañemos porque aquí vienen a El Salvador. Lo que pasa es que, como te repito, su vestimenta es muy particular. Los turbantes, que a mí particularmente me gustaría tener uno, me llama la atención el uso de esa indumentaria, muy bonita para mí, para mi gusto, y obviamente llama la atención, pero no tengamos temor. Yo mismo los he visto en Multiplaza y los he visto comprando. He platicado con gente de dueños de hoteles y me dicen, mire, los hemos recibido, se han alojado, han cancelado, se han ido, o sea, andan visitando. Hemos sabido de gente que va a Guatemala y mucha gente de esa que va a Guatemala sale de Guatemala para su país de origen. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de problema con eso. Principalmente están llegando por turismo entonces. A nosotros cuando nosotros le preguntamos a la gente a qué viene, dice, mire, he oído hablar de El Salvador, he oído hablar que ustedes han mejorado la seguridad, hemos oído hablar que de las playas, hemos oído hablar de volcanes. Es increíble lo que voy a contar. Nos dice la gente, mire, queremos conocer un volcán que dicen que está en la ciudad capital. Nosotros lo vemos todos los días allí, sí, y no nos extraña verlo, porque ahí está el gigante, ahí dormido, gracias a Dios, por cierto. Pero eso no nos extraña. Pero a ellos sí, a muchos turistas, y vuelvo a repetir, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Panamá, de Estados Unidos, de España, están allí, han venido. Las playas, ahora que viene el tema del campeonato próximo que tenemos del Sub-City, vamos a tener un sinfín de gente de otras nacionalidades y nos vamos a extrañar. No, no hay por qué. Vienen los Juegos Centroamericanos que los tenemos a la vuelta. Un saludo para mi querido amigo Yamil Bukele, que está al frente del INDES, con el cual también estamos trabajando de la mano para atender a esos cientos de miles de personas que van a venir. ¿Saben a qué? A gastar. ¿Y saben qué significa eso? Economía. Y eso se traduce en crecimiento de país. Sí, para junio se espera un flujo de personas que ingresan. Vamos a tener un sinfín de gente que nos va a visitar, gente con turbante, gente sin turbante, gente con vestimenta larga, gente con vestimenta corta, gente con botas, gente con zapatos, gente de todas las formas. Démosles un abrazo, démosles la bienvenida, atendámoslos bien, que se vayan contentos de lo que nosotros estamos haciendo en este nuevo El Salvador. Director, esa parte, mencionando la cantidad de nacionalidades, ¿se tiene un top de quiénes son los que más visitan El Salvador? Bueno, obviamente acordate que tenemos una diáspora muy grande en los Estados Unidos y sería innegable decirte que la mayoría de gente viene de los Estados Unidos. Así que, y sí tenemos, pero más que el top, ya que hablas de top, me recuerdo que no debo dejar de decir esto. Estamos fuera del top 10 de los países que más tienen migrantes a los Estados Unidos. El Salvador no está ahí. No voy a decir los 10 países que están catalogados internacionalmente de personas que migran a los Estados Unidos. No voy a decir los países, ahí están. Esto lo digo por aquellos mentirosos que vienen aquí, políticos farsantes, lo tengo que decir así, y me molesta grandemente cuando los oigo decir en los canales de televisión que todo el mundo se esté yendo de El Salvador, que aquí está migrando medio mundo para los Estados Unidos. Señores, no le mientan a la gente. La migración ha bajado considerablemente. La gente se quiere quedar en El Salvador. La gente cree en la paz que se ha creado de parte de nuestro presidente Nayib Bukele. La gente cree en este gobierno. Y por eso
el 2024 se los vamos a volver a demostrar. Director, ya para irle dando cierre a esta primera parte de la entrevista, ¿en qué se busca mejorar, digamos? También haciendo un análisis de su institución, de su dirección como tal, de Migración y Extranjería, ¿cuáles son las apuestas? ¿En qué se tiene la mira puesta también para mejorar este punto? Como ya estamos en el tope, ya me está señalando el reloj, te voy a decir dos cosas. Cuando yo tomé la Dirección General de Migración, al migrante retornado que viene al país, lo recibían como un programa mal llamado Bienvenido a Casa. Y digo mal llamado porque eran recibidos en un terreno baldío bajo de un palo. Así, dicho tal cual. No puedo mentir. Y los que me conocen saben que yo digo las cosas tal cual son. Ahora lo estamos recibiendo en oficinas que nos ha prestado CEPA. Hablé con el señor presidente de CEPA, Federico Alniker, y le dije, mira, necesitamos esto, y él muy adecuadamente nos proveyó de un lugar ahí, pero eso no es nada. Obtuvimos un terreno y estamos por construir un lugar para recibir a nuestras personas que vienen retornadas de la mejor manera, como se merece nuestra gente, como se merece nuestro pueblo. No con 2 tortillas y un pedazo de queso. No, eso no es un bienvenido a casa. Esos fueron los mentirosos que dejaron ese programa, pero eso no es lo correcto. Y por otro lado... ¿Dónde está este terreno? Eso está en terrenos de CEPA, allá en el aeropuerto Monseñor Carnulfo Romero. No en el aeropuerto precisamente, sí, sino que en los terrenos aledaños que están allí. Encontramos también lugares para descanso de nuestra gente que no eran los adecuados ni correctos. Ya estamos construyéndoles sus habitaciones completas, como las tienen ahorita ya en fronteras como Anguiatú, que ya están renovados, estuvieron todos los medios enseñando todo eso. Y todas esas cosas que estamos haciendo en beneficio de nuestra gente, en beneficio de nuestros empleados, en beneficio del pueblo salvadoreño mismo, porque recibe un servicio de calidad. Esas son las cosas que estamos cambiando en la Dirección General de Migración. Estamos dándoles a nuestros empleados, por ejemplo, les otorgamos el día de su cumpleaños una gift card de más de $50. $100 se les han otorgado a cada uno de ellos en su día de su cumpleaños, además de los beneficios que le estamos otorgando, donde nos encontramos 2 o 3 sindicatos que lo único que buscaban era beneficios propios. Esos sindicatos ya no existen, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios no porque estoy en contra del sindicalismo, no. Digo gracias a Dios porque la gente que estaba ahí se estaba beneficiando de eso. Y tenemos por último un edificio que siempre lo menciono porque me da molestia saber que hay un edificio ahí en la Roosevelt que era ocupado por un hotel, el Hotel Alameda, lo voy a decir con nombre y apellido porque ya no existe, y fue comprado por más de 3 millones que se lo robaron. Y eso está ahí en la Corte de Cuentas de investigación y es la lucha que estamos teniendo para poder construir un edificio digno para la Dirección General de Migración y para todos sus empleados. ¿Van a construir en ese mismo lugar? Ahí vamos a tener que botar ese edificio. No es fácil, pero lo vamos a hacer con todas las cosas que estamos teniendo para poder tener una migración digna para la gente. ¿No se va a reutilizar esa infraestructura? No, es que ya no sirve. O sea, ese edificio está catalogado como inservible. Fue comprado siendo inservible. Los señores que saben quiénes fueron, ustedes se lo robaron, pero nosotros lo vamos a hacer para el pueblo salvadoreño. Perfecto. Director, con eso llegamos al final. Gracias por su tiempo. Gracias por también ampliarnos sobre estos temas que aclaramos varias dudas en torno a esto. Nosotros vamos a la pausa, 7 de la mañana con 16 minutos. Al volver, tenemos en la segunda parte, vamos a hablar justamente de sindicalismo, vamos a hablar de esto. Tenemos invitados, estará el señor Jaime Ábalos de la Unidad Sindical Salvadoreña y también Luis Colato del Movimiento Izquierda Salvadoreña sobre la marcha y también el Día de los Trabajadores de este próximo 1 de mayo. Sobre esto vamos a estar conversando al volver de la pausa.
Muy bien, gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21. Buenos días si usted recién nos sintoniza. Soy Luisa Mayoa, hoy en lugar de Ernesto López porque él está disfrutando de su periodo de vacaciones. En esta segunda parte del programa ya conversamos con el director de Migración y Extranjería. Ahora vamos a conversar sobre sindicalismo. Vamos a hablar precisamente, ya está con nosotros el señor Jaime Ábalos, representante de la unidad sindical salvadoreña, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y prestar este micrófono a la clase trabajadora. Es un honor realmente estar compartiendo y, bueno, anunciando a la clase trabajadora y al pueblo salvadoreño la posición del movimiento sindical. Bueno, nos iba a acompañar y estaba también agendado el señor Luis Colato, representante del movimiento de izquierda salvadoreña, pero muchos ya se habrán percatado y desde nuestro noticiero en la mañana le hemos estado contando sobre un accidente de tránsito fuerte allá sobre el kilómetro 14 de la autopista hacia Comalapa, hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador, y esto ha generado un caos vehicular en la zona, un tranque, y se han desviado, la gente está buscando rutas alternas y lamentablemente no pudo llegar a tiempo y no nos pudo acompañar el señor Luis Colato, pero ha sido justamente por este tema. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la marcha, la movilización de este próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, como tal. ¿Cómo se está preparando la clase trabajadora? ¿Cómo se está trabajando la unidad sindical? Y que también han aglutinado diversos sectores para salir a marchar y salir a recordar muchas de las demandas. Bueno, en primer lugar, los primeros de mayo nosotros conmemoramos, en primer lugar, la gesta heroica de los mártires de Chicago, que reivindica la jornada laboral de las 8 horas. Una lucha que se da aférrima, una lucha fuerte, que deja como consecuencia que hoy, bueno, como clase trabajadora y todos los que tenemos un empleo, gocemos de un horario de entrada y un horario de salida. Sí. Pues eso pues es bastante importante realmente, y para nosotros pues realmente significa eso, algo muy importante, una conmemoración de esa gesta pero muy loable de aquellos que tuvieron ese coraje de plantarse y decir no es posible trabajar tanto tiempo. No es solo pensar en el día festivo como tal. No es pensar solo en el día festivo como tal. Realmente todos los 1 de mayo su servidor ya lleva con 39 años participando en la marcha del 1 de mayo, marcha donde cual hemos siempre generado diversas posiciones, diversas exigencias, algunas hasta este momento no se han cumplido, algo otras pues ya se cumplieron, y bueno, hemos venido superando una serie de situaciones en el marco laboral de los trabajadores en el país y en el mundo entero. En El Salvador, este 1 de mayo, ¿cuál es la principal causa por salir a movilizarse? Bueno, lo principal que salir es, como decía, es conmemorar esa gesta heroica. Pero ya dentro de la parte temática, directamente de la clase trabajadora, bueno, nosotros hemos planteado 6 puntos estratégicos, ¿sí?, de los cuales queremos hacerle ver al gobierno del presidente Nayib Bukele que se debe seguir profundizando. En primer lugar, nosotros estamos planteando para este 1 de mayo la ratificación de nuevos convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. El año recién pasado fueron ya depositados en OIT 5 convenios que fueron anunciados por el señor ministro de Trabajo, Rolando Castro, el 1 de mayo del año 2022. Ya fueron depositados y ya estamos dentro de un proceso de sumisión, porque es todo un proceso realmente, el llevar y ejecutar convenios. Y fue histórico el año pasado la ratificación de 5 convenios muy importantes sobre negociación colectiva, sobre lo que es el acoso en el mundo del trabajo, sobre lo que es el mismo diálogo social. Entonces, realmente para la clase trabajadora es importante que nuestro país vaya cada día más ratificando convenios, depositándolos y sometiéndose a ellos, ya que esto permite generar en nuestro país unas mejores garantías para la clase trabajadora. Convenios, principalmente, ¿en qué sentido van los que se están solicitando? Bueno, nosotros hemos planteado, por ejemplo, uno de los convenios importantes, el convenio 189,
sobre la seguridad alimentaria, Sí. sobre la protección de los trabajadores agrícolas, porque hasta el momento hay ya aprobado en ley, el Código de Trabajo legisla en materia de trabajadores agrícolas, pero un convenio va más allá, porque tiene recomendaciones, tiene una serie de elementos que muchas veces en los países no se toman en cuenta, y estos convenios vienen a diversificar y a mejorar condiciones de los trabajadores. Entonces, convenios como ese para la clase de trabajadores es importante porque es la agricultura, por ejemplo, donde se genera el pan de cada día del pueblo salvadoreño. Entonces hay que buscar cómo garantizamos cada día esas condiciones a los trabajadores, y eso es importantísimo para nosotros. El tema sobre lo que son los mismos derechos de las mujeres, que en esos convenios se logra fortalecer e ir más allá incluso de la legislación propia como Salvador. El año pasado, por ejemplo, ratificamos el convenio 102 sobre seguridad social. Es un convenio que viene y fortalece la seguridad social en El Salvador, pero no solo en materia de salud, sino en materia previsional, en materia de diálogo tripartito, y esto genera garantías realmente importantísimas para la clase trabajadora. Mencionaba Código de Trabajo. He escuchado en diversos sectores sindicales que habría que hacer una actualización del Código de Trabajo actual, que ya data de varias décadas. ¿Se estaría solicitando también esto? Bueno, este 1 de mayo también llevamos como punto de agenda la reforma o la creación de un Código de Trabajo nuevo. El actual data de 1972. ¿Qué significa? Ya 51 años de existencia de ese Código de Trabajo. Código de Trabajo que ya no legisla áreas importantes, por ejemplo, el empleo a través de la vivienda, el empleo residencial que se da, el empleo que usted puede hacer en su casa, por ejemplo, que se profundizó durante la pandemia. Entonces, eso no lo legisla el Código. ¿Cómo va a ser la función del patrono y cómo se va a legislar, cómo el trabajador va a exigir sus derechos, cómo va a justificar sus jornadas laborales, todo eso? Entonces, en esta nueva reforma que nosotros estamos diciendo es rehacer un Código de Trabajo, un Código de Trabajo que no solo vele por esa parte, sino que más bien, por ejemplo, yo le he planteado al movimiento sindical que en nuestro país debe existir un solo instrumento jurídico laboral que legisle en materia laboral los derechos y obligaciones de los trabajadores. No como estamos en este momento, una ley de servicio civil, ley de la carrera administrativa municipal, ley de la carrera judicial, ley de la carrera magisterial. O sea, todo esto creo que no debe... Está disperso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo le he dicho, a través de esa dispersión han logrado hacerle un gran daño a la clase trabajadora. Entonces, en el nuevo planteamiento que estamos haciendo desde la óptica del movimiento sindical, estamos planteando un solo Código de Trabajo. Porque trabajador es alguien que trabaja en un medio de comunicación, trabajador es alguien que trabaje allá en el campo, trabajador es quien trabaja en una maquila, en salud, en electricidad, en los diferentes servicios. Entonces, estamos planteando que esa reforma al código profundice en esos aspectos y que deje de mantener dividido a los trabajadores, sino más bien se mantenga una unificación de derechos, que no se vulneren por un lado y por otro no. Entonces, no, un solo código permitiría, por ejemplo, de las cosas que nosotros hemos planteado, el respeto al fuero por estado de gravidez. ¿Qué es esto? Bueno, es los derechos de una mujer embarazada. Claro. ¿Qué pasa con ellos? Muchas veces, muchas empresas y a veces hasta instituciones del mismo Estado transgreden eso, violentan los derechos de esas personas, y es que es lamentable, porque una mujer cuando está embarazada está gestando vida, está trayendo a nuestro país posible un futuro arquitecto, un ingeniero, un buen presentador de programa. Entonces nosotros creemos que ese momento debe de protegerse. Se han hecho esfuerzos, sí, hay esfuerzos desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. Hay un programa de la primera dama que está fortaleciendo precisamente eso, pero todavía seguimos teniendo gente que no comprende ese tema. En términos de derechos, en términos de protección, ¿cuál sería su análisis, su lectura en torno a los términos actuales en El Salvador de protección y derechos a la clase trabajadora? Bueno, yo lo decía y lo voy a seguir diciendo. A casi 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, el primer signo que Nayib Bukele dejó claro fue durante la pandemia.
Primero le tocó al presidente Nayib Bukele decidir si que la economía continuara o proteger la vida del pueblo salvadoreño. ¿Y esto qué implicó? Bueno, implicó cerrar la economía. Causó daño el cerrar la economía, pero se protegieron muchísimas vidas del pueblo salvadoreño y de manera particular de la clase trabajadora. De hecho, yo le he dicho siempre, yo no soy votante de Nuevas Ideas, no voté por Nayib Bukele, pero cuando él hace ese gesto enorme, yo creo que él precisamente comienza a marcar el destino distinto a nuestro país en materia de derechos laborales. Entonces, este cambio que se ha dado, para nosotros como clase trabajadora es importantísimo hacer prevalecer la vida. En materia de derechos laborales, ya lo decía anteriormente, este gobierno es el que más convenios ha venido ratificando durante las últimas 2 décadas, casi 3 décadas en nuestro país. Entonces, eso es importante. Pero además, el presidente Nayib Bukele también ha sido enfático en que también la clase trabajadora debemos de generar un cambio de manera particular en el sector público, en el Estado. Cosa que como trabajadores estamos claros que hay que cambiar. Que hay que cambiar algunas formas de hacer nuestro trabajo, pero que también el presidente ha demostrado que en materia de derechos laborales se ha hecho respetar los derechos de los trabajadores. Y eso es importante, porque al final los trabajadores, hoy por hoy, desde el movimiento sindical, sí tenemos algunos todavía reclamos, algunas cosas que están porque faltan, pero también comprendemos que es un proceso difícil querer hacer cambios después de 200 años de historia de nuestro país, de ser república. Entonces, no es tan fácil, pero sin embargo el presidente Nayib Bukele ha dado gestos importantes para sacar adelante a la clase trabajadora. Y eso pues nos queda muy claro. Puso por primera vez un ministro de Trabajo comprometido con la clase trabajadora, comprometido con el pueblo, no comprometido con empresarios, no comprometido con sindicatos que aplaudan, no, comprometido con cumplir los derechos de los trabajadores tutelar. ¿Ha hecho que cambie esta relación entre gobierno y organizaciones? Claro que sí. Ya no es tensa la relación. Ya no es tensa la relación, porque, y no porque no hayan cosas por superar, sino porque se ha abierto un diálogo permanente con el gobierno. Con el ministro de Trabajo, por ejemplo, hay un diálogo permanente con las organizaciones sindicales. Y cuando no nos gusta algo, también se lo decimos. No es que todos, como yo digo, seamos club de aplauso, no. También vamos y le decimos, ministro, eso creemos que está fuera de tono, está fuera de serie. Y al presidente Nayib Bukele, por ejemplo, en la última reforma de pensiones, nosotros le dijimos, presidente, esto es lo que queremos. Nos atendió de verdad histórico 4 horas. Nos dedica el presidente de la República a escuchar al movimiento sindical, no solo a escucharlo y bueno, ya pasó todo, no, a escuchar nuestras demandas y a comenzar a dar instrucciones para que muchas de esas demandas comiencen a ser superadas. Por eso los convenios, por esos programas de migración laboral, por eso una serie de situaciones que se han dado y como lo repito, y una reforma del código que ya está casi lista. Pero sabemos también que hay gente que a veces se opone y nosotros criticamos mucho, por ejemplo, a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, que tiene durmiendo el sueño de los justos, la ley especial que regula las empresas de seguridad en nuestro país. Más de 200.000 trabajadores que siguen siendo vulnerados sus derechos, se los vamos a seguir reclamando a esa Comisión de Trabajo, que no sabemos a veces si es porque el que la preside yerno de Norman Quijano y que sigue manteniendo esos matices, pero sin embargo, como clase trabajadora vamos a seguir insistiendo que debe de generarse esa ley para que no sigan vulnerándose los derechos de los trabajadores de la seguridad privada en El Salvador. 7 de la mañana con 33 minutos, vamos a venir justamente, vamos a hacer una pausa, pero hay cosas por superar, decía, vamos a venir justamente hablando de eso, al volver de este corte comercial. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Está con nosotros el señor Jaime Ábalos, representante de la Unidad Sindical Salvadoreña. Hablamos justamente de esto, sindicalismo, y nos quedábamos sobre cosas por superar para volver a una sociedad más justa y equitativa en el país, sobre la clase trabajadora como tal.
Ya hay algunas demandas de las que hemos tocado que van a llevar como consignas esta próxima marcha del 1 de mayo, convenios con la OIT y también reformas al Código de Trabajo. Temas salariales, lo hemos dicho, también ustedes están buscando que se siga revisando el salario mínimo al menos. Bueno, de hecho, después de la pandemia se genera una pérdida del poder adquisitivo del salario en nuestro país. Y no solo el salario mínimo, estamos hablando del salario de todos los trabajadores y del pueblo en general. ¿Qué implica esto? Bueno, que por ejemplo 2019 con $100 comprabas X cantidad de productos. Hoy a esta fecha con $100 compras ¿qué? El 40-50% de esos productos, de esa canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el poder adquisitivo del salario se ha perdido. Entonces, hoy nosotros, reconociendo y después de un análisis realmente estructural de materia salarial de nuestro país, hemos concluido que debe de revisarse el tema del salario mínimo. Y estamos proponiéndole al gobierno del presidente Nayib Bukele que el salario mínimo sea revisado y procurar llevarlo por lo menos a $400. No porque realmente desde el 2015 la Dirección General de Estadísticas y Censos establece que la canasta básica de bienes y servicios ampliada ronda los $790, que significa que con ese salario se debería vivir más o menos dignamente en El Salvador. Pero seguimos teniendo aún hogares, por eso hablaba de retos por cumplir, hogares que viven con $1 o $2 al día y los que integran esa familia son 3, 4 personas. Entonces, por eso hoy estamos planteándole al gobierno del presidente Nayib Bukele la revisión del salario mínimo y al Consejo Nacional de Salario Mínimo que comience a hacer gestiones también para llegar a buscar mejorar nuevamente las condiciones de los trabajadores. ¿Y por qué es importante el salario mínimo? Bueno, es importante porque cuando el salario mínimo se mueve hacia arriba, pues también toda la demás escala salarial tendrá que moverse en que sea un poco también. Entonces eso implica que se lleve esa mejora a los hogares salvadoreños. Pero siempre se da un fenómeno. Y es el fenómeno que nomás sube el salario mínimo, incrementan los precios. Entonces al final, ¿qué es lo que tenemos? Que no sirvió para nada el incremento que se hizo. Hoy en esta oportunidad queremos adelantarnos a esos hechos y también dentro de la petición al presidente sobre materia de salario mínimo estamos planteando que tanto la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Economía, el mismo Ministerio del Trabajo se involucren para que esos precios no suban. Porque si no, de nada habrá servido hacer un incremento al salario mínimo si no se congela los precios y si al final les valía 20 centavos y va a valer 30, entonces al final ese incremento no va a servir, va a seguir, como decía mi abuelita, el maíz a peso. Entonces planteamos que la Defensoría del Consumidor y Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía jueguen un rol más protagónico en la defensa del poder adquisitivo del salario. Nosotros estaremos haciendo nuestra parte si vemos incrementos exorbitantes en los precios para denunciar que al final no se está haciendo lo correcto. Bueno, y es que si hacemos cálculos fríos, rápidos, el salario mínimo sector no agrícola no pasa de $7.50 al día, y si nos vamos al sector formal como tal, no llega a los $10, $9.30 aproximadamente al día el salario en El Salvador. Estas revisiones se tienen que hacer anualmente. Debería de hacerse este tipo de revisiones cada año, más sin embargo, siempre hay una férrea oposición del sector empresarial de nuestro país. Entonces, y es complicado realmente, yo lo estoy planteando y digo, ¿por qué debe de haber distintos salarios? Si al final cuando usted compra un churro, compra un huevo, compra una libra de queso, una libra de frijoles, aunque viva allá por Enamorós, por Orós y lugares recónditos, ¿qué es lo que significa? El precio es el mismo. Entonces, ¿por qué debe haber un salario mínimo diversificado? Un trabajador agrícola que es el que nos trae la comida a nuestra casa, el pan de cada día a todos los hogares, y es el que menos gana realmente. Estamos proponiendo Comunidad Sindical Salvadoreña un solo salario mínimo, precisamente porque
es el mismo trabajador y quizás muchas veces hasta más fuerte el trabajo que se realiza en el sector agropecuario, sector construcción. Hay sectores que son realmente fuertes y que cuando uno va y hace ese tipo de trabajo dice, no hombre, debería pagarle $30 al día. Entonces, pero posiblemente eso no sea posible, pero sí podemos llevar a generar un solo salario mínimo. Y el llamado al presidente de la República, al Ministerio de Trabajo y a todas las instituciones que busquemos hacer justicia. Y hacer justicia sería tener un solo salario mínimo, ya no seguir segmentando a los trabajadores, no seguir dividiendo a los trabajadores con salarios que de repente no les ayuda para nada. Bueno, es un tema de los que también van a llevar en la marcha como demanda de la unidad sindical. Sindical, así es. ¿Otros temas que están demandando? También nosotros queremos acompañar en alguna medida con una petición concreta a la comunidad internacional, a esos actores que de repente vienen y nos quieren agarrar como patrio trasero, que quieren que seamos, ¿cómo se llama?, y hagamos lo que ellos dicen, pero no lo que ellos viven, por ejemplo. Entonces, nosotros sí hacemos un llamado a todas esas ONGs, ese montón de gente internacionales que pasan queriendo dictar la forma de hacer política y de que nuestro presidente gobierne. Que el presidente Nayib Bukele gobierne al estilo que ellos quieren. Cuando este gobierno, después de 20 de Arena, después de 10 del FMLN, ha hecho mucho mejor las cosas. Y hay que decirlo. Este gobierno ha logrado lo que no logró ninguno de esos gobiernos con el plan mano dura, super mano dura y un montón de planes con los otros que iban a doblegar a la delincuencia y al crimen organizado en este país. Y un presidente joven, que muchos dijeron no lo va a poder hacer. Es que no se puede hacer eso. Ha logrado, por ejemplo, que colonias como La Campanera, El Tikal, Valle Verde y un montón de lugares hoy se pueda transitar libremente. Entonces, solo eso, al sector empresarial, le ha permitido no estar pagando casi $400 millones en renta a las pandillas. Y hoy, eso ha mejorado la economía, y quieras o no, por eso viene el tema de la exigencia en materia salarial. Bueno, si hay mejores condiciones y ya no están siendo extorsionados, pues es correcto que hoy también se le dé al trabajador mejores salarios. Entonces nosotros reconocemos eso. Entonces por eso le decimos a la comunidad internacional, no se meta a defender delincuentes, defienda a los trabajadores honrados, a los que nos dedicamos día a día a madrugar para ir a hacer nuestro trabajo en instituciones públicas, en el campo, en la maquila, en la industria, en el sector alimentos, que también se proteja a la persona que es honrada. Noto un cambio también en la forma de relación gobierno, clase trabajadora, al menos en su representación sindical. Cuando hemos siempre visto la unidad sindical salvadoreña o el movimiento social como tal, de forma más combativo, de forma más frontal contra las cosas que no han estado bien en este país, ¿considera que sí ha habido un cambio real como para también mejorar esta relación? Claro, por supuesto, es que ha habido un cambio real. Lo que sucede es de que, por ejemplo, como yo decía, 39 años de andar en el movimiento sindical. Yo vengo desde la década de los 80 luchando porque se cumplan y se mejoren derechos. ¿Qué es lo que sucedía en qué época? Ni siquiera espacio teníamos para podernos expresar. Así como estoy hoy yo acá, al salir era capturado si decía algo en contra del gobierno. Hoy no sucede eso. Bueno, a 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha gastado una lata de gas lacrimógeno, una bala de goma. Y no es porque no hayamos dicho a veces que no estamos de acuerdo con cosas, hemos hecho protestas. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Este gobierno ha respetado, por eso es el cambio que se ha dado y lo cual hacemos ver realmente nosotros que el diálogo social tripartito con el gobierno del presidente Nayib Bukele es una realidad, pero también es un gobierno que ha sabido escuchar y comprender lo que como clase trabajadora estamos pidiendo y hemos dicho, mire, presidente, cuando no nos guste algo, a él se lo dijimos, también le vamos a venir a decir y le vamos a gritar. Y dijo él, si fallamos,
señálenos y critíquenos. Y lo hemos hecho. Yo aquí lo señalé, una comisión de trabajo que es del gobierno del presidente Nayib Bukele, pero que no está haciendo bien no está haciendo lo que le corresponde. Entonces, ¿qué significa? Que aquí también se lo decimos, y no importa que se molesten. Hay funcionarios que son antisindicales, antitrabajadores, entonces, que sabemos por qué son así, porque vienen de las estructuras de Arena y del FMLN, entonces nosotros entendemos eso, pero no nos van a callar y vamos a seguirlo diciendo así de manera directa y reconociendo, obviamente, todos aquellos logros importantes que este gobierno ha hecho en materia de salud, en materia de seguridad, en materia laboral. Y por eso es que no hay un conflicto. Si no estuviéramos conflictados, y créanme, que es la institución donde yo laboro hemos luchado siempre, que es el Seguro Social. Una institución combativa. En muchos periodos de este país. 7:47. Vamos a venir hablando justamente de eso. ¿Qué ocurrió durante gobiernos anteriores para que esta ruptura de la clase sindical se diera? Vamos a la pausa. Continuamos con más, conversamos con Jaime Ábalos de la Unidad Sindical Salvadoreña, a quien ya antes de la pausa nos decía del sector del Seguro Social, también representa un sector muy fuerte en el sindicalismo, en la historia reciente de este país, pero mi pregunta va enfocada viniendo muchos de las bases, no se va a ocultar, de la izquierda salvadoreña. ¿Por qué hubo una ruptura con estos gobiernos? ¿Por qué nunca dejó de combatirse en estos gobiernos? ¿Y por qué ahora el discurso ha cambiado en materia sindical? Bueno, primero hay razones importantes. Pues los gobiernos de Arena para nosotros eran nuestros enemigos naturales, porque representaban a la oligarquía, al sector empresarial de nuestro país, y que siempre han querido que el trabajador llegue a sus empresas, labore y que ni siquiera cobre. Ese es el anhelo de ellos, ¿verdad? Solo riqueza. Pero luego llega el gobierno del cambio con Mauricio Funes, luego Salvador Sánchez Serén, pero se da una situación. Se comienza desde el Estado, a dividir al movimiento sindical. Comienzan a presionarnos, a generar una persecución sindical en contra de dirigentes. Y yo sufrí esa persecución dentro del Seguro Social, con un gobierno que yo nunca creí que fuese a hacer mi puñal como trabajador. Y lo digo así, con un puñal. Y un puñal porque ellos quisieron atentar contra mi familia, contra mi estabilidad laboral. Entonces, eso no puede ser perdonado. Entonces, tuvimos un debate fuerte, y no porque no quisiésemos construir, porque, por ejemplo, con la administración de Mauricio Funes nos sentamos también, pero ¿cuál fue el problema? Nos sentamos, nos escucharon, pero no pasó absolutamente nada, quedó lo mismo todo. Establecimos exigencias y al final me dijeron, mira, Ábalos, si no estás de acuerdo, irte a la calle. Entonces, no abrieron un diálogo real con la clase trabajadora. Y por eso es que se da un quiebre, ya con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Nos recibe, por ejemplo, en 2020, el presidente Nayib Bukele. Y nos dice, como movimiento sindical, ¿qué es lo que ustedes quisieran que yo deje de legado como presidente? Y nosotros le dijimos, mire, presidente, lo que nos interesa a nosotros es la estabilidad laboral, la libertad sindical, la contratación colectiva, un diálogo sincero entre las partes, no solo orejas ni solo boca, sino más bien que haya un va y viene de lo que estamos planteando y recibiendo. Y bueno, ratifica 5 convenios importantes para nosotros. Entonces, esas cosas son las que hacen un quiebre. Y yo lo decía en el programa, lo sostengo. Yo no subí votante de Nayib Bukele. Pero si me preguntan el próximo año, le voy a ir a dar mi voto de reelección al presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque hizo un cambio realmente estructural y está haciendo lo que no hicieron muchos gobiernos, comandantes del FMLN dirigiendo la seguridad en nuestro país, y no pudieron enfrentar a las pandillas. Un joven presidente viene y hace la labor que nadie quiso hacer, quizás porque no querían perder votos, no hicieron nada, pero al presidente Nayib Bukele no le importó el tema de votos, le ha importado la seguridad del pueblo salvadoreño.
No le importó que la economía se cerrara, sino más bien le importó la vida del pueblo salvadoreño. Y eso habla de quién eres. Y eso habla de quién es Nayib Bukele. Entonces, ese quiebre lo hacen las acciones de la gente. ¿Qué papel juega ahora el sindicalismo bajo un gobierno que a su juicio escucha y empieza a resolver demandas de la clase trabajadora? ¿Hacia qué va ahora? ¿Hacia qué mensaje se le daría, por ejemplo, en este marco del Día Internacional del Trabajador a la clase trabajadora de este país? Bueno, en primer lugar, es un gobierno distinto. Ha cambiado un montón de cosas y aquí hacemos un análisis sobre lo que ha cambiado. Nayib Bukele ha cambiado estructuralmente y profundamente nuestro país. Pero no todo puede ir a... No todo mejor, está bien si es bueno. que faltan cosas por resolver, pero ¿qué es lo importante? Fíjense que en la época de la guerra nuestros mayores referentes era uno de ellos, el Che Guevara, Ernesto Che Guevara de la Serna, un odontólogo, alguien que llegó a través de la revolución con Fidel Castro a gobernar Cuba. Pero Che Guevara decía una frase que a mí se me impregnó desde esa época. Y él decía, yo luché con armas, ustedes lo harán con ideas. Y realmente hoy se está dando precisamente ese traslape entre lucha de calle y empezar a generar propuestas al gobierno. Hoy hemos sido capaces de decirle al gobierno, esta es la reforma de pensiones que queremos. Y presentamos un documento elaborado técnicamente, y estamos trabajando con el tema de reforma al código para decirle al gobierno, mire, esto es lo que queremos. Ya no queremos eso que está, queremos esto. Y el gobierno genera ese diálogo y comienza a escuchar al trabajador. Entonces eso permite que desde la óptica de los trabajadores estemos cambiando también y estemos pasando de la protesta a la propuesta, que es un marco importante porque también no solo viviendo en guerra vamos a resolver los problemas de nuestro país, sí, sino dialogando. Entonces nosotros como movimiento sindical queremos un nuevo El Salvador, queremos un país donde nuestros hijos se puedan crear, nuestros nietos, yo que tengo nietos, entonces queremos algo distinto, no lo que nosotros vivimos, entonces queremos algo distinto y eso el presidente Nayib Bukele y parte de su gabinete, pues no todos, están en esa misma sintonía de cambiar este país de manera radical, pero más humano, más consciente de lo que se necesita para este país. Y yo estoy de acuerdo que hay que cambiar las conductas muchas veces de la clase trabajadora y empezar a cambiar en favor de la gente, que es lo que yo quiero que hagan conmigo, hacerlo yo con aquel que llega, por ejemplo, a una institución pública o una empresa privada. Entonces, eso va a cambiar. Por ejemplo, yo vengo acá y me sirven un cafecito, me dan agüita. Entonces, ¿qué significa? Una buena atención. Pues eso se puede replicar en todos los espacios de los trabajadores. Y eso es lo que el presidente Nayib Bukele, quiero o no, ha inspirado al movimiento sindical al decirle, voy a hacer todo aquello que esté acorde a lo que ustedes piden y que sea correcto hacer. Para ir finalizando ya este espacio, se están preparando para la marcha, para la movilización. Decía que esta vez va a ser de propuestas, no de protesta. ¿Dónde se han organizado? ¿De qué sectores van a salir? Para que la gente también esté al tanto, por lo menos acá en San Salvador, dónde se tienen principales movilizaciones y qué es lo que se pretende hacer. Bueno, ya anunciamos una marcha partiendo del Monumento a la Constitución, o conocido popularmente como La Chulona, sí, hacia la Plaza México. ¿Cuál es la Plaza México? La que está a cercanías de Metrocentro, sí, entre Certracén y esa parte. Esa es la Plaza México, concluyendo ahí con un acto sindical donde estas propuestas que hoy acá solo estoy someramente trastocando, ahí vamos a ampliar el contenido de cada una de esas propuestas. Por ejemplo, aquí no había dicho yo, miren, vamos a proponer que las juntas directivas de los sindicatos duren 3 años, porque hasta hoy eso es 1 año. Entonces, todo ese tipo de cosas, invitamos a la clase trabajadora a que salgamos a conmemorar de manera pacífica, ordenada, respetando los derechos del otro, hacer públicas nuestras propuestas y nuestras protestas, porque todavía hay cosas que demandamos y que lo hagamos de manera ordenada en ese día y lo celebremos con nuestra familia, porque es una actividad de familia.
ya no es de guerra, es de familia. Y eso es importante, ese mensaje para la clase trabajadora. Los invitamos y esperamos que estén con nosotros. La unidad sindical aglutina alrededor de 250 organizaciones sindicales y sociales, que vamos a salir de ahí de manera ordenada y, como repito, buscando que nuestras propuestas hayan eco en el gobierno del presidente Nayib Bukele y podamos ratificar más convenios, una reforma pronta al Código de Trabajo, que se genere una ley LOF distinta, que los organismos internacionales también sepan de que no estamos de acuerdo con su injerencia, y así sucesivamente cada una de nuestras propuestas puedan ser escuchadas por el pueblo salvadoreño. Perfecto, ahí está, palabras de Jaime Ábalos, representante de la Unidad Sindical Salvadoreña. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a toda la teleaudiencia, a Canal 21 y a este espacio Diálogo con Ernesto López por la oportunidad y posibilidad de poder plantear a la población salvadoreña qué es el 1 de mayo, qué es lo que queremos como clase trabajadora. Muchísimas gracias. Perfecto, y a ustedes le damos las gracias también por participar en nuestras redes sociales y estar atentos a este diálogo. Mañana nos encontramos a la misma hora, a las 6:30 por cadena Megavisión AM. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.